Llámenme Arturo. Durante 15 años, mi oficina fue la penumbra de lugares olvidados. Fui guardia de seguridad, un vigilante de esqueletos de concreto. Me especialicé en cuidar propiedades que ya nadie quería, lugares que esperaban la demolición. Y en ese tiempo, aprendí algo: cuando un lugar muere, no siempre se va del todo. La energía, las memorias, a veces se quedan atrás, aferradas a las paredes como el polvo. No pido que me crean, solo que escuchen. Porque estas no son simples historias de fantasmas. Son el testimonio de lo que pasa cuando las grandes catedrales del consumo se quedan sin dioses y sin fieles. Historia 1. Risas en el patio de comidas. Mi primera asignación verdaderamente muerta fue el Galerías del Sol. Había sido el orgullo de la ciudad en los 90, un gigante de 3 pisos con cines y una pista de hielo. Pero el tiempo y un centro comercial más moderno lo sentenciaron. Llevaba cerrado apenas 6 meses, pero el abandono es un mal que avanza rápido. El polvo ya cubría todo y un silencio casi antinatural lo llenaba todo. Mi trabajo era simple: 3 rondas por noche y asegurarme de que nadie entrara. Vándalos, exploradores urbanos, esa era mi preocupación. Lo paranormal ni se me cruzaba por la cabeza. Para mí, los fantasmas eran cuentos de niños. Las primeras semanas fueron justo eso, mundanas. Me acostumbré a los ruidos del edificio, al viento contra los ventanales, al correteo de alguna rata. Aprendí a darle una explicación lógica a cada sonido. Era mi forma de mantener el control. La noche en que todo cambió empezó como cualquier otra. Un martes de noviembre, frío y con una llovizna que golpeaba el techo de cristal. Hice mi ronda de las 10 sin novedad. Volví a mi caseta, me serví un café y me puse a leer. Fue cerca de la medianoche cuando lo oí por primera vez. Un sonido tan débil que pensé que lo había imaginado. Una risa. Infantil, lejana, ahogada. Levanté la vista del libro, aguzando el oído. Nada. Solo la lluvia. Las tuberías, me dije. Pero una parte de mí sabía que no era eso. El sonido tenía una musicalidad que no podía venir de algo inanimado. Pasó casi una hora. Ya casi me había convencido de que era el cansancio. Me preparaba para mi ronda de la 1. Me puse de pie, cogí mi linterna y entonces lo oí de nuevo. Esta vez, más claro. No era una, sino varias risas. Parecían venir de arriba, del patio de comidas. Eran risas alegres, como de niños jugando. Y luego, otro sonido, el chirrido metálico de un columpio. El corazón se me aceleró. Mi primer pensamiento: intrusos. Adolescentes, probablemente. Sentí una mezcla de irritación y adrenalina. Apagué la luz de la caseta, cogí la radio y salí. Atención base, soy Arturo en Galerías del Sol. Posible entrada no autorizada en el 2º nivel, zona de comidas. Voy a investigar. Cambio. Silencio. Normal. La base solo respondía si era una emergencia real. Subí por la escalera eléctrica detenida, procurando no hacer ruido. El haz de mi linterna cortaba la oscuridad. A medida que me acercaba al patio de comidas, los sonidos se hacían más nítidos. Las risas, el chirrido y un leve golpeteo, como de dedos sobre una mesa de plástico. El patio de comidas era un espacio enorme. Las mesas y sillas estaban apiladas y cubiertas con lonas, pero en el centro había quedado una pequeña área de juegos infantiles. Un tobogán, un balancín y 4 pequeñas sillas de metal rojo alrededor de una mesita. En la oscuridad, rodeado por el silencio de un centro comercial muerto, parecía de todo menos un lugar feliz. Apunté la linterna hacia el área de juegos. Vacía. Los sonidos se detuvieron en cuanto entré. El silencio volvió a caer como un manto. «¿Hay alguien ahí?», grité. «Soy el guardia de seguridad. Será mejor que salgan ahora». Solo mi eco me respondió. Caminé lentamente hacia el área de juegos. No había huellas en el polvo. Me acerqué a la mesita roja. Todo inmóvil. Me sentí un poco estúpido.
Estaba a punto de darme la vuelta cuando ocurrió. Una de las pequeñas sillas de metal, la más alejada, se movió. Solo un ligero temblor, como si alguien la hubiera rozado al pasar. Me quedé helado. Apunté la linterna directamente a la silla. Estaba quieta. Esperé, conteniendo la respiración. 1 minuto, que pareció una eternidad. Nada. Te estás volviendo loco, Arturo, me susurré. Es el viento. Pero no había viento. Y entonces, la silla volvió a moverse. Esta vez no fue un temblor. Se inclinó hacia atrás lentamente, levantando sus patas delanteras del suelo, como si un niño se estuviera meciendo. Se mantuvo en equilibrio un segundo, desafiando la gravedad, y luego cayó hacia adelante con un clan metálico que retumbó en todo el lugar. El sonido me despertó. Di un salto hacia atrás. Mi mente se negaba a procesar lo que acababa de ver. No había hilos, no había nadie. Y entonces, las risas regresaron. Pero ya no eran alegres. Eran burlonas, malévolas. Venían de todas partes a la vez, rodeándome. Sentí un frío glacial en la espalda, un miedo que nunca había experimentado. Sin pensarlo, me di la vuelta y corrí. Bajé las escaleras de 2 en 2. Las risas parecían seguirme, rebotando en las paredes. Llegué a mi caseta, cerré de un portazo y eché el cerrojo. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener la radio. Base, soy Arturo. Necesito apoyo. Ahora, no sé qué son, pero no estoy solo aquí. Repito, no estoy solo. Me acurruqué en una esquina, apuntando con la linterna a la puerta. Pasé así el resto de la noche. Las risas se desvanecieron, pero el silencio que dejaron era peor. Cuando salieron los primeros rayos de sol, sentí un alivio que casi me hizo llorar. Mi relevo me encontró pálido y temblando. No le dije nada. ¿Qué le iba a decir? ¿Que me había perseguido la risa de una silla? Pedí el traslado al día siguiente. Esa noche me quitó la certeza de vivir en un mundo lógico. Y esa fue solo la primera lección. Intenté convencerme de que fue una alucinación, un truco del cansancio. Pero en el fondo, sabía que había sido real. Mi siguiente asignación, unos meses después, sería en un lugar mucho más oscuro. Un lugar donde las puertas no obedecen a las cerraduras. Historia 2. Las puertas del sótano. Mi siguiente destino fue el Plaza Central, un nombre irónico para un lugar que nunca llegó a inaugurarse. Murió antes de nacer. Quebró antes de que abrieran las tiendas. El resultado era un laberinto de pasillos impecables y locales que nunca vieron un cliente. Era como vigilar un pueblo fantasma moderno. El guardia al que reemplacé, un tipo mayor llamado Miguel, me dio el recorrido. Era de pocas palabras, pero al final de un pasillo de servicio, se detuvo frente a una pesada puerta de acero. «Esta es la puerta del sótano», dijo, bajando la voz. «Tú no tienes que bajar ahí. Nadie baja. Solo asegúrate de que siempre esté cerrada». Señaló un candado grueso y oxidado. «Yo la cierro cada noche. Tú solo compruébalo. Es la única regla importante». «¿Y qué hay abajo?», pregunté. Miguel se encogió de hombros, sin mirarme. «Almacenes. Maquinaria. Nada que te interese. Solo que la puerta esté cerrada». Su tono me inquietó, pero no insistí. Supuse que era una de sus manías. Las primeras noches fueron de una soledad absoluta. Aquí el silencio era virgen. El único sonido era el eco de mis pasos. Después de lo de Galerías del Sol, agradecía el aburrimiento. Fue en la segunda semana cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Estaba en mi ronda, acercándome a la puerta del sótano, cuando escuché un ruido. Un golpe metálico, sordo y rítmico. Boom, boom, boom. Venía de detrás de la puerta. Me detuve a unos metros. El sonido continuó, constante, como si alguien estuviera golpeando desde el otro lado. Mi primer pensamiento, un intruso atrapado. «Hola», grité. «Seguridad, hay alguien ahí abajo».
Los golpes pararon en seco. El silencio que siguió fue tenso. Esperé. Me acerqué y pegué la oreja al metal frío. Nada. Examiné el candado. Intacto, cubierto de un polvo que nadie había tocado. Sacudí la cabeza, confundido. Quizás una tubería. ¿Pero por qué se detuvo justo cuando hablé? La noche siguiente, nada. Empecé a pensar que si había sido algo mecánico. Pero la noche después de esa, pasó algo que no pude explicarme. Hice mi ronda de la 1. Al llegar al pasillo, todo en silencio. Comprobé la puerta, candado en su sitio, cerrado. Continué mi recorrido. Cuando volví a la oficina, 45 minutos después, me senté frente a los monitores. Y entonces lo vi. En la pantalla que mostraba el pasillo oeste, algo estaba mal. La puerta del sótano estaba abierta, de par en par, mostrando un rectángulo de oscuridad total. Me levanté de un salto, derramando el café. ¿Cómo era posible? Yo mismo había visto el candado cerrado hacía menos de una hora. No había saltado ninguna alarma. Base, soy Arturo. Tengo una posible brecha en el sótano oeste. La puerta asegurada está abierta. Voy a investigar. Caminé hacia allí, con el corazón en la garganta. Al doblar la esquina, vi la escena. La puerta, efectivamente, abierta. El candado y la cadena habían desaparecido. No estaban en el suelo. Simplemente, no estaban. Apunté la linterna hacia la oscuridad. Salía un aire gélido que olía a tierra mojada y óxido. Unas escaleras de hormigón bajaban hacia la negrura. ¿Quién anda ahí?, grité con voz temblorosa. Último aviso, salga ahora. Silencio. Sabía que debía esperar refuerzos, pero una estúpida sensación de deber me impulsó a asomarme. Apoyé una mano en el marco y miré hacia abajo. El haz de mi linterna apenas penetraba la oscuridad. Vi el final de las escaleras y un suelo de hormigón cubierto de agua. Nadie. Estaba a punto de retirarme cuando la puerta se cerró de golpe con una violencia increíble. El ¡bam! Metálico hizo vibrar el suelo y la corriente de aire me tiró hacia atrás. Me quedé en el suelo, aturdido, con los oídos zumbando. La puerta estaba cerrada. Completamente. Juraría haber visto la manija exterior girar sola hacia arriba justo antes del impacto. Aterrorizado, me arrastré hacia atrás, y entonces, mientras miraba, la manija empezó a moverse. Giró lentamente, abajo y arriba, una y otra vez. Se sacudía con violencia, como si alguien al otro lado intentara abrirla con una furia demencial. El metal chirriaba, pero no había pasos, ni gritos. Solo el movimiento frenético y silencioso de la manija. Eso me rompió. La imagen de esa fuerza invisible y furiosa, luchando por salir. Grité. Un sonido animal, de puro pánico. Me levanté y corrí hasta la oficina, donde me encerré. Llamé a la base, gritando que había alguien atrapado. Cuando llegó la policía y mi supervisor, los llevé al pasillo. La puerta estaba cerrada. La manija, inmóvil. Y colgando de ella, perfectamente cerrado, estaba el candado. Me miraron como si estuviera loco. La grabación de la cámara mostraba la puerta cerrándose de golpe, sí, pero no se veía a nadie cerca. Y no se veía la manija moviéndose. Mi supervisor me dio una advertencia por causar una falsa alarma. Dijo que probablemente tuve una pesadilla. No discutí. Sabía lo que había visto. Nunca volví a acercarme a esa puerta. Quizás la regla no era para mantener a la gente fuera del sótano, sino para mantener lo que estaba en el sótano, adentro. Pero el verdadero terror no siempre se esconde tras puertas cerradas. A veces, te mira directamente a los ojos desde un lugar donde no debería haber nadie. Mi última asignación me enseñó esa lección de la forma más brutal. Historia 3. La niña del espejo. Después de lo de Plaza Central, me tomé un tiempo. Pero las facturas no esperan. La agencia me ofreció un puesto en el centro comercial Cinderwood. Era el antiguo Westfield Mall,
devastado por un incendio 5 años atrás. El fuego había destruido toda el ala norte, incluyendo una gran tienda departamental llamada Colemans. El lugar era un cascarón carbonizado. Mi trabajo era vigilar el perímetro. Patrullar alrededor de ese gigante quemado era como caminar por un cementerio de sueños. El olor a humo y humedad seguía pegado en el aire. Claro que había rumores. Decían que estaba embrujado por el fantasma de una niña que murió en el incendio, atrapada en los probadores de Colemans. No les hice caso. Me había vuelto más cauteloso, pero también más escéptico con los clichés de terror. Una noche, un mes después de empezar, hacía mi ronda de las 3 de la mañana. La luna llena lo iluminaba todo con una luz pálida. Caminaba por el lado de la antigua tienda Colemans, cuando vi algo. Un movimiento rápido dentro de la tienda. Me detuve y me agaché, apagando la linterna. Vi una figura pequeña pasar corriendo por uno de los pasillos. Una silueta, sin duda del tamaño de un niño. Desapareció en la oscuridad del fondo. El corazón me dio un vuelco. Un niño. ¿Qué diablos hacía un niño ahí dentro? Era peligrosísimo. Rompí el protocolo. Tenía que entrar. Base, aquí Arturo. Tengo un posible intruso. Parece un niño, dentro de Colemans. Voy a entrar. Estaba por darme la vuelta cuando algo captó mi atención. En una pared, colgaba un gran espejo. Por algún milagro, no se había roto. Estaba cubierto de hollín, pero aún reflejaba. Me acerqué. Mi propio reflejo era una figura borrosa en la superficie sucia. Levanté la linterna para verme mejor. Y en ese instante, mi corazón se detuvo. Por una fracción de segundo, justo detrás de mi reflejo, vi otra figura. Era el reflejo de una niña. No tendría más de 7 años. Estaba de pie, justo detrás de mí. Su cara manchada de hollín, sus ojos 2 pozos oscuros y tristes. Su imagen era nítida, clara como el cristal. No me miraba a mí. Miraba mi reflejo, con una expresión de infinita tristeza. El tiempo se congeló. Todo mi ser gritaba que me girara, pero estaba paralizado. Podía sentir un frío intenso envolviéndome. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, me giré. No había nadie. Estaba solo. Volví a mirar el espejo, frenéticamente. Ahora solo estaba mi reflejo, temblando. La niña se había ido. Pero yo la había visto. Con una certeza absoluta y aterradora, supe que había estado allí. El espejo no era un reflejo. Era una ventana. El pánico me inundó. No grité. No corrí. Simplemente me di la vuelta y empecé a caminar, paso a paso, hacia la salida. No miré atrás. Sentía sus ojos tristes clavados en mi espalda. Salí de allí, trepé la valla y no paré hasta llegar a mi coche. Arranqué y me fui. Llamé a mi supervisor desde la carretera y le dije que renunciaba. Sin explicaciones. Esa fue mi última noche como guardia en un lugar abandonado. Algunas presencias no buscan asustar. Solo están atrapadas en su tristeza. Y verla en ese espejo, no fue como ver a un monstruo. Fue como ver el dolor en su forma más pura. Y ese, créanme, es el terror que te acompaña para siempre. 3 noches, 3 encuentros con lo inexplicable. Para mí, los pasillos vacíos nunca volvieron a ser solo eso. Se convirtieron en recordatorios de que no estamos tan solos como creemos. ¿Han trabajado de noche? ¿Han presenciado algo que no pueden explicar? Compártanlo en los comentarios. A veces, la única forma de sobrellevar estas vivencias es saber que no eres el único. Si estas historias te han inquietado, suscríbete para no perderte los próximos relatos. Hay un mundo de sombras ahí fuera, lleno de historias que esperan ser contadas. Y recuerden, a veces, la realidad supera por mucho a la ficción.